10:01, estamos en directo con ustedes en micrófono abierto en la 8 Zaragoza, su televisión local. El próximo sábado se constituyen todos los ayuntamientos, inclusive el de Zaragoza. A 3 días del solemne acto de toma de posesión de las actas de concejales, todavía es una incógnita quién atesorará finalmente el bastón de mando en la Plaza del Pilar. La llave la tendrá Ciudadanos, que se resiste a deshojar la margarita, manteniendo al Partido Popular como interlocutor preferente, sin rechazar cerrar un acuerdo con el Partido Socialista. El escenario roza lo rocambolesco, con Jorge Azcón ofreciendo a la alcaldía a la candidata de Ciudadanos, pese a haber quedado por detrás de los populares. Y por otra parte, ayer vimos sentadas en una misma mesa la líder naranja con Pilar Alegría, sonrientes, dando muestra de la buena sintonía entre ambas, y en cuyo caso las únicas líneas rojas se sitúan en la ejecución de la línea 2 del tranvía y en los pormenores de la ley de capitalidad. No dudamos del espíritu centrista y de consenso de la señora Fernández, sobradamente demostrado a lo largo de la anterior legislatura, pero la sombra de Albert Rivera es alargada, o lo que es lo mismo, a donde hay patrón no manda marinero. La cúpula de Ciudadanos a nivel nacional se ha esforzado a lo largo del último año por demostrar su férrea oposición a los socialistas en un intento fracasado por superar a los populares en votos y escaños. Votaron a favor de mantener a Mariano Rajoy al frente del gobierno, vetaron los presupuestos generales del Estado presentados por el actual Ejecutivo, rubricaron su negativa a facilitar la gobernabilidad al PSOE y renuncian por enésima vez a su propósito regenerador y a los postulados liberales, tejiendo alianzas con los populares, incluso en aquellos territorios lastrados por la galopante corrupción que les asedia, y por la colaboración de Vox con nocturnidad y alevosía. En Aragón, Daniel Pérez se enroca en obstruir un gobierno de Javier Lamán per se, y el PAR actúa de árbitro pidiendo cordura en el flanco derecho, como uno de sus clásicos intérpretes del vodevil en el que se ha convertido la política española. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias mantienen en barbecho las negociaciones para garantizar la continuidad del presidente en la Moncloa. Convendría un acuerdo programático en materia de derechos laborales y sociales, priorizando los decálogos sobre los sillones. Podemos ha de continuar en la senda adoptada durante los últimos meses en un ejercicio de responsabilidad y tacticismo en política. Los egos desmedidos acaban como el rosario de la aurora, y los electores se lo hicieron saber en las urnas hace 3 años. El PSOE goza de legitimidad para gobernar en solitario sin perder de vista su debilidad parlamentaria, y tendiendo la mano al diálogo a izquierda y derecha. España se enfrenta a retos de enorme envergadura en los próximos 4 años, ante la amenaza de la desaceleración económica, el cambio climático o el auge de las nuevas tecnologías. Requerimos de más estadistas y menos propagandistas. Bienvenido, Jorge Marcuello. ¿Qué tal? Buenas noches. Abogado. Eso es. Y también Sergio Rupérez. ¿Qué tal? Buenas noches. Colaborador habitual del programa. Lo primero, visto para sentencia el juicio contra el proceso separatista de Cataluña, 4 meses en los que se ha prolongado 52 sesiones, 12 acusados por delitos de rebelión, de malversación, sedición, de otros delitos. Algunos de los principales dirigentes, de los principales impulsores de este órdago secesionista se podrían enfrentar a penas de entre 25 y 30 años de prisión. Jorge, ¿qué podemos decir? Bueno, pues que ha sido un proceso largo, ¿no? Yo creo que el común del ciudadano de a pie no está habituado a un juicio así, tan mediático, evidentemente, ¿no? Por la parte que toca, evidentemente, de la actualidad del tema, ¿no? Bueno, pues un juicio desde luego atípico. Yo creo que en los últimos años, si remontamos un poquito la mirada hacia atrás, la vista hacia atrás, ¿no? Y pensamos en algún juicio que haya habido así mediático relevante, pues quizá desde el 11M, o también los juicios del narcotráfico gallego, etcétera, pues juicios de tanta dimensión, evidentemente no teníamos en mente, ¿no? Es un juicio que ha tenido más de 500 testigos. Esto es absolutamente extraordinario. O sea, tantos testigos, evidentemente, y sobre más todo de 400 testigos. Sí, por eso creo que son 500, vamos. Yo no lo he podido seguir como me gustaría por mis obligaciones profesionales, ¿no? Pero bueno, evidentemente, bueno, como abogado, como hobby, me hubiera gustado, yo encantado de poder verlo en directo todos los días, mañana y tarde, pero creo que no hay un solo día que haya podido verlo mañana y tarde, ¿no? Entre ellos parte del Consejo de Ministros del anterior gobierno de Mariano Rajoy. El propio Mariano Rajoy
Rajoy, comparecía hace unos meses. Sí, no, natural. El propio Mariano Rajoy, testigo privilegiado, ¿no? Lógicamente, pues tuvo que aplicar medidas como el artículo 155 y, lógicamente, como presidente del gobierno, pues tuvo que impulsar una serie de acciones a las que estaba obligado en aquel momento, lógicamente, por aquello, ¿no? Entonces, eso, desde luego, evidentemente, ¿no? Tanto Rajoy como la vicepresidenta de aquel entonces, etcétera, ¿no? Lo cierto es que, bueno, un juicio atípico, pero que se ha desarrollado con la total normalidad de un proceso, desde el punto de vista estrictamente jurídico y del mundo judicial. Pues bueno, los que nos movemos en las bambalinas de los juzgados, pues evidentemente, bueno, pues no deja de ser como un juicio cualquiera, valga un poquito la expresión, en el sentido de que, bueno, pues es una vista donde, pues primeramente deponen como depusieron, es decir, hablaron primeramente los acusados, luego hubo toda una serie de declaraciones de 500 testigos y luego finalmente, pues bueno, las defensas, acusaciones y por último el derecho a la última palabra, ¿no? Que a mí la verdad es que no me ha llamado tanto la atención, es normal, ¿no? Todas las noticias han sacado las declaraciones, lógico por el interés mediático y periodístico, pero yo desde el punto de vista de un juzgado o del punto de vista del mundo judicial no me ha extrañado en absoluto que, bueno, en la última palabra, pues ya podremos hablar de ello, ¿no? El derecho a la última palabra, lo que ha habido y tal, pero bueno, desde luego ha sido un juicio que dentro de lo atípico, porque no estamos acostumbrados a procesos de semejante envergadura, pese a que ahora ya la Audiencia Nacional y el Supremo, pues parece que los llevamos viendo toda la vida en televisión y en medios, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, ha sido un juicio desde el punto de vista jurídico, desde luego, de todo punto normal. Yo, ya te digo, no lo he seguido todo lo que me hubiera gustado, pero bueno, pues visto lo visto, la verdad es que es, bueno, por lo menos para felicitarse de que el desarrollo a lo largo de, creo que han sido 4 meses y medio, casi 5, ¿verdad? Pues que haya sido totalmente normal, con todas las garantías, que eso es desde luego lo primero que hay que remarcar. No ha habido ningún tipo de indefensión a los acusados y el resto de partes del proceso pues han desenvuelto su papel con total impecabilidad, diría yo. ¿Por qué genera tanta disparidad de criterio en el tribunal el delito de rebelión? Bueno, porque el delito de rebelión es un delito que, si nos leemos el artículo del Código Penal, bueno, pues requiere de una insurrección a todos los niveles. No solamente hablamos de que los gobiernos y las fuerzas se pongan de un lado, sino que tiene que haber un levantamiento, ¿no? Eso daría, bueno, para muchos programas, pero para que nos hagamos todos una idea, la rebelión es ya el estado casi de guerrilla, ¿no? Lógicamente, la rebelión requiere de unos tintes a todos los niveles. No basta simplemente con unos enfrentamientos, con unos pequeños conatos de, bueno, eso desde luego debatible, ¿no? Ha habido desde luego escenas e imágenes, evidentemente, que bueno, ahí está, si no la Fiscalía no acusaría de rebelión, ¿no? Es un delito que desde luego se ha aplicado en muy determinadas ocasiones en el pasado sobre algunos personajes, no es un delito típico, penalmente y judicialmente es típico, llamamos un delito típico, una conducta típica, algo que se tipifica dentro de un delito, algo que una conducta que podemos enmarcar como un delito, digo típico de cotidiano, ¿no? Pues porque evidentemente tiene unas notas, tiene unas características, unos rasgos que, bueno, pues hay que demostrar toda una serie de puntos para llegar a la conclusión de que hay rebelión, y aquí hay muchos puntos y bueno, eso es un poco lo que está ahí en debate. La Fiscalía ha tratado de amarrarlo muy bien, pero no es nada sencillo. Pienso que otros de los delitos de los que les acusa, que quizá no sean tan graves como la rebelión, eso sí que están muy bien amarrados, pero la rebelión, si leemos el artículo del código, que insisto, para leerlo tendríamos que dedicar un programa entero, porque hay que desmenuzarlo y desgranarlo, poco menos que palabra por palabra, pues veríamos que, bueno, la rebelión, insisto, exige un levantamiento y tiene un punto más de dureza, aparte de la sedición, que en este caso, bueno, pues los jueces del tribunal son los que lo van a determinar y tampoco van a tardar mucho en decirlo, puesto que se pretende que esto máximo en octubre esté ya la sentencia ya en el aire, en la luz, ¿no? Que ya haya dado la luz. La rebelión, insisto, por el tipo de levantamiento, un levantamiento armado, insurreccional, bueno, eso hay mucha discusión, pero bueno, al fin y al cabo es el tribunal quien lo va a determinar y quien tiene en su mano todos esos argumentos
a favor, todos los argumentos en contra, y se verá. Es normal, ¿cómo no va a haber discusión? Es un tribunal que lo componen nada más y nada menos, son más de 8 miembros, son mucha gente, ¿no? en las imágenes se veía, en televisión veíamos tan apenas, se veían en el encuadre pues a 3 o 4 jueces, todos ellos de reconocido prestigio, pero todavía había más personas fuera del tiro de cámara. Entonces, claro, dentro del tribunal, lógicamente, a la hora de amarrar bien esos requisitos del delito de rebelión, pues bueno, lógicamente tendrán sus disquisiciones. ¿Con cuánto tiempo está penado el delito de rebelión? Bueno, el delito de rebelión está penado con penas de incluso 25 años, ¿no? Que es lo que le pide la Fiscalía a Junqueras. Bueno, pues son penas, evidentemente todo lo que conlleva más de 10 años de cárcel es grave. La sedición también está penada con penas incluso de más de 10 años de cárcel, ¿no? Estamos hablando... ¿En qué consisten los delitos de sedición, malversación, desobediencia? ¿O es uno por uno? Bueno, pues rápidamente, el delito de rebelión es el más grave de todos, que como digo requiere un levantamiento armado y que a todos los niveles pues se haya destruido el Estado, se hayan tomado los puntos clave para que un Estado funcione con normalidad y esto ya sea una guerra. Una rebelión ya requiere haber dinamitado todos los puentes que unen un Estado de Derecho, unas leyes, un orden. Queda totalmente dinamitado, puesto que las cosas más básicas lógicamente se han desconectado, ¿no? Podríamos decir que la rebelión ya es, lo he dicho antes, ¿no? Una insurrección, con el uso de la violencia, de la fuerza armada, por lo tanto, ¿no? La sedición es un punto menos, ¿no? La sedición es llamar a rebelarte contra el orden de un Estado. Ahí no se utiliza la violencia y ahí es donde la abogacía del Estado pues ha optado por esa línea argumental de defender que sí que hay un delito de sedición claro, bastante claro. Entiendo que por conductas que hemos visto, desde luego puede quedar bastante patente que al menos sedición, lo que es un llamamiento a levantar y un levantamiento que en la práctica sí que ha llegado a propiciarse, parece bastante evidente, ¿no? Parece bastante evidente que hay indicios de que esto sí que ha habido, ¿no? Por ejemplo, las jornadas del 20 de septiembre, en torno al 20 de septiembre, las jornadas que se vivieron, reivindicación de protesta, de presión, en las puertas de algunas consejerías que estaban siendo registradas. No bastaría con una simple protesta ante un centro gubernamental como pudiera ser aquella consejería de economía con aquellas imágenes primeras que vimos a lo largo de aquel día 20 de septiembre, que eran protestas que en un principio parecían pacíficas, pero no olvidemos que el motivo de aquel día era que había una comisión judicial haciendo unos registros ordenados por un juez. Por lo tanto, todo lo que sea impedir y bloquear el desenvolvimiento de la actividad judicial es otro delito, además, ¿no? De obstrucción a la justicia. Lógicamente, todo lo que sea pretender imponer, no con un uso necesariamente explícito de violencia, sino, dando unos pasos de obstrucción clara, allí ya dijeron que no iban a salir, ¿no? Había cánticos ya por la tarde. Hubo profesionales de la justicia que se vieron obligados a huir del edificio mediante un helicóptero. Tuvieron que salir evacuados, otros tuvieron que salir de incógnito, por un teatro que había colindantes, pasando por una azotea, en fin, eso lo hemos visto y eso fue así, y ahí está, lógicamente, y todo esto se está juzgando ahora, ¿no? Entonces, hemos hablado de la rebelión, la sedición, la desobediencia, lógicamente, a ti te requieren y te reitera un juzgado que tú tienes que cumplir una orden y no la cumples, una orden que te da un juez, lógicamente estás desobedeciendo a un juez. Ya no es que desobedezcas al sistema, que políticamente, te llega un requerimiento del presidente del gobierno, oiga, ¿usted ha declarado la independencia? No. Eso es otra cosa, pero si a un juez es el que te viene, lógicamente, y te dice usted tiene que cumplir con la ley, y la ley concretamente consiste en esto, en que usted no puede decretar esto, pues lógicamente ya estás desobedeciendo. Y luego, por último, la malversación de fondos públicos. Lógicamente, los fondos públicos están destinados vía presupuestos a lo que están. Y los fondos de una consejería de economía, los fondos de una consejería de educación están destinados vía presupuestos para lo que están. Uno no puede utilizar partidas destinadas para una cosa, aprobadas además en un parlamento. Es decir, evidentemente ya no es pasarse la ley por donde uno quiere, sino que además
tiene que cumplir con un mandato. Todos esos fondos públicos, lógicamente, están destinados para unos determinados fines. Entonces no se puede alterar y de repente destinarlos para otras partidas. Parece bastante claro, parece que hay bastantes indicios que lógicamente hubo una malversación, puesto que hubo todos unos carteles, hubo toda una serie de urnas, papelería, etcétera, que eso, bueno, pues aparentemente no salió del bolsillo de nadie a título particular, sino que, bueno, pues parece que hubo un desembolso desde los fondos públicos y aparte, bueno, de asociaciones. Bueno, están siendo juzgados asimismo los líderes de estas asociaciones Omnium y la ANC, bueno, pues porque también posiblemente se dilucidará en la sentencia, pero puede haber habido un desvío de unos fondos y unas aportaciones a una causa que, insisto, desde el punto de vista público, esos desvíos de fondos de la Generalitat, pues bueno, ahí estuvieron. Luego estará la polémica, ¿no?, de recuerdo de cuando el ministro de Hacienda que dijo que no había habido ningún desvío de fondos. Bueno, pero probablemente luego salió, creo, ¿verdad?, el ministro diciendo que lo había dicho irónicamente, como diciendo, hombre, es evidente que no hubo ningún. Pues claro que lo hubo, parece que vino a decir él, ¿no? Eso es otra historia, pero vamos, al final son delitos que son una nómina muy amplia y que si sumamos las penas de cada uno, aunque sea en su mitad mínima, bueno, pues estamos hablando de muchos años de cárcel, ¿no? Yo particularmente, desde el punto de vista jurídico, el delito de rebelión van a tener los jueces un debate bastante intenso, si no lo han tenido ya, que seguro que lo han tenido, no lo dudo. Es decir, las sentencias no es que ahora cojan todos los vídeos de todos los días, los vuelvan a ver. Lógicamente los jueces, como los espectadores pueden ver, toman nota a lo largo del juicio, esto está grabado, ellos luego repetirán las escenas que más les haya suscitado interés, pero bueno, toman sus notas y lo deseable, y creo que en eso los juristas estamos de acuerdo todos, sería que esa sentencia no tarde, que llegue lo antes posible, porque lógicamente, bueno, la situación que hay alrededor, hay mucho ruido alrededor, y eso a la justicia no ayuda, ni en un caso como el Procés, ni en un caso con todo el cariño y el respeto del juzgado del último pueblo. No interesa que la justicia se dilate, ¿no? Pero veremos, toda esa nómina de delitos, unos están bastante, aparentemente, a tenor de los indicios y de las declaraciones y todo, más claros que otros. Han venido como testigos muchos. Han venido interventores generales del Estado, han intervenido mucha gente del Ministerio de Hacienda, bueno, y de la Generalitat, y sobre todo, bueno, los testimonios de los policías. Eso ya lo dejo para el punto de vista periodístico, pero bueno, desde el punto de vista de un proceso, bueno, todo lo que nos han contado y está grabado, pues evidentemente ha habido lesiones, ha habido, pues hay un uso, bueno, pues proporcionado, no de la fuerza, la sentencia lo dirá, pero bueno, ha habido situaciones donde fue necesario usar la fuerza, creo que es bastante evidente. Sergio, desde el punto de vista periodístico, mediático, ¿cómo observas, cómo tildarías el juicio del proceso separatista de Cataluña? Bueno, después del relato jurídico tan documentado de Jorge, en el que de alguna manera hemos podido conocer más en profundidad, aunque podríamos hablar, como bien dice Jorge, estarán haciendo los jueces, ¿no?, en este momento, sobre derecho y sobre justicia. El ámbito periodístico, pues hombre, siguiendo la línea que había comentado Jorge, es cierto que no estamos habituados a ver juicios de estas características, es una situación de absoluta excepcionalidad, entre otras cosas porque es un juicio mediático, es un juicio muy extenso y además es un juicio que afecta a la política de una forma que al menos en estos 40 años de democracia no habíamos observado nunca, ¿no? Porque estamos hablando de que pase lo que pase, es cierto que por primera vez hemos tenido un ataque, ¿no?, a la democracia y al propio orden constitucional interno desde el propio país, que no se había observado nunca. Es cierto que hemos visto partidos políticos con un mensaje más radical, es cierto que el problema de la independencia lleva muchísimos más años que Artur Mas, Puigdemont o Torra, eso es cierto, pero hasta el punto de hacer un ataque, ¿no?, o tener un comportamiento como el que hemos visto no se había observado nunca. Por tanto, eso añade un plus de interés que sin duda estamos viendo que está siendo, bueno, evidentemente está teniendo unas consecuencias muy intensas en la sociedad. ¿Cómo leer esto desde el ámbito periodístico, incluso desde la calle? Pues evidentemente la influencia es clave en todos los aspectos, en todas las esferas.
afecta a la política desde el punto de vista de que, bueno, hay unos políticos que están en prisión preventiva y que pueden ser condenados, ¿no? Y que eso sin duda tiene una influencia obvia en la propia política y realidad catalana. El presidente de la Generalitat desde hace tiempo tiene absolutamente parada la comunidad autónoma. Es una cosa que también es excepcional. O sea, podemos entender evidentemente que Cataluña se encuentra en una situación, como digo, excepcional, pero Cataluña, como una de las comunidades autónomas más importantes política, social y económicamente del país, no puede pararse y la tiene de alguna forma secuestrada el presidente. El Parlamento no funciona. El Parlamento lleva meses sin prácticamente aprobar medidas que son importantes para los catalanes. Entonces, esa excepcionalidad se ve en la política catalana. En la política nacional, pues evidentemente se ve en el enfrentamiento que desde hace tiempo Madrid y Barcelona tienen, ¿no? En este caso Pedro Sánchez parece que está de alguna forma calmando la situación, aunque es difícil descensar. Es cierto que está abriendo vías de diálogo, es cierto que las comisiones bilaterales las ha vuelto a reactivar, que Rajoy y el PP las tenían suspendidas, entonces está habiendo ahí un movimiento desde Madrid, pero es cierto que es muy complicado coser, como diría Susana Díaz, una situación que no solo es que sea tensa, sino que realmente ha contribuido a enfrentarnos como ciudadanos, especialmente en Cataluña, pero también en todo el país. Esa sería la lectura política así a simple vista. La lectura social, pues creo que es todavía más peligrosa que la política. Estamos hablando de que por un lado en Cataluña hay un enfrentamiento que, aunque venía de atrás, ahora sí que verdaderamente es peligroso, ¿no? Ya no solo es que haya familias que no se hablan, sino que verdaderamente hay una parte de Cataluña que ha desconectado de la otra, y eso no se lo puede tolerar un país, no se lo puede tolerar una democracia. Pero otra cosa, desde el otro lado de, entre comillas, frontera, porque frontera real no hay, España y buena parte de España también está empezando emocionalmente a desconectar de una parte importante de Cataluña, ¿no? Entonces, eso, unos líderes políticos con altura de miras, algunos los hay, Manuel Valls podría ser un ejemplo, tienen evidentemente que contribuir a resolverlo. No podemos tener al país en un enfrentamiento continuo, sabiendo además de qué historia venimos, que es una historia muy dura, en la que se enfrentó el país en una guerra civil, aunque ha llovido bastante, pero es una realidad. Venimos de una dictadura y venimos de un enfrentamiento regional bastante importante. Sabemos cómo terminan los enfrentamientos regionales y nacionalistas en Europa, no queremos volver a eso. La Unión Europea también se formó para ir contra eso, por tanto hay que tener mucho cuidado, y los políticos que gobiernen o que ostenten el poder en este momento tienen que saber que su responsabilidad supera lo puramente interno, lo puramente orgánico, y que evidentemente tienen que proteger a la ciudadanía y tienen que mantener en todo momento la situación de calma y de tranquilidad. Luego también me gustaría comentar, el ámbito mediático obviamente también ha tenido una influencia tremenda. Estamos viendo que se están alimentando discursos desde algunos medios de comunicación, algunos muy extremos, tanto desde Cataluña como desde el resto de España, que no creo que beneficien en nada a la convivencia y a la solución, no sé si total, pero al menos parcial, de la situación en la que nos encontramos. Entonces todos deberíamos tomar nota, tanto el ciudadano medio como el político como el periodista, en este caso por la responsabilidad que tiene con el resto de la ciudadanía, de, por favor, dentro de que es una situación muy tensa, de que a todos evidentemente nos está afectando anímicamente, es una realidad, seguramente más a los catalanes, pero nosotros también tenemos que saber resolverlo por la vía más democrática y pacífica posible, y no nos tenemos que dejar llevar, tanto de un lado como del otro, por discursos que lo único que hacen, como digo, es alimentar los extremismos, alimentar el enfrentamiento y de alguna forma pues llevarnos, ¿no?, a límites, como se demostraron en el 1 de octubre por parte de los independentistas, y como también se podrían llegar a demostrar desde el otro ámbito, desde el resto de España, pues por discursos como los que alimenta Vox. Eso está ahí, entonces tenemos que contribuir a destensar. Es la única manera, es la única alternativa que existe. Bien, vamos con más. Hoy ha finalizado, se ha despedido la actual corporación municipal. 20 de los 31 concejales de la presente legislatura, que está a punto de expirar, se han despedido del pleno en un mensaje conciliador por parte del alcalde Pedro Santisteve, que ha insistido en que había que evitar la toxicidad y la confrontación en la política, y con un escenario, bueno, muy abierto. Además de cabe destacar la emoción que han sentido algunos de nuestros representantes, fundamentalmente desde Chunta Aragonesista, Carmela Asensio y Leticia Crespo, que se han dado un caluroso abrazo y han lamentado que por vez primera en 24 años
Chunta Aragonesista no tenga representación en el consistorio de la capital aragonesa. Jorge. Bueno, es ley de vida, ¿qué vamos a decir, no? Las corporaciones cada 4 años se renuevan, unos siguen, otros no. Ya sabemos, bueno, pues en España el sistema de listas es así y bueno, pues natural que haya emoción, ¿no? En las despedidas. Ciertamente, bueno, da un poquito de pena, ¿no? Pues Chunta, por ejemplo, ¿no? Pues un partido aragonesista de siempre, bueno, pues que sale del consistorio, ya le pasó al PAR, ¿verdad? Hace 4 años y ahora, bueno, y luego, pues a mí lo que más me ha llamado la atención, aparte de la emotividad un poco, ¿no? Pues un poco el qué pasará, ¿no? Porque veíamos a Azcón que nombraba un poco lacónico, ¿no? Algunas frases y tal, y dice, bueno, ¿será él el alcalde? ¿O será Pilar Alegría? ¿O será Sara Fernández? Porque creo que se ha publicado en El Español hoy, ¿verdad? Me pareció leer hace un momento en redes que se ofrecía un cambio de cromos por el tema de Madrid a cambio de la Comunidad de Aragón, o bueno, entonces, fíjate, ¿no? Bueno, supongo que aquí hay mucho ruido externo, luego al final de verdad, a ver qué tiene de verdad todo aquello. Pero bueno, es natural, ¿no? Pues oye, la emotividad, unos que vienen, otros que van, otros que pasan a otras instituciones. Bueno, la verdad es que, bueno, conforme vas ganando en años también, ¿no? Pues estas cosas, te acuerdas de las del 19, las del 15, las del 11. Bueno, vamos cumpliendo todos años, unos se quedan, otros siguen. Pero ya digo, sobre todo, hombre, lástima. Pero pues, la vida bueno. sigue igual. Pero la vida sigue igual. Por otro lado, bueno, sigue igual y lógicamente hay elecciones y tiene que haber una nueva corporación. La vida sigue igual, sí, bueno, políticamente, lógicamente, bueno, la madurez también se alcanza votando y renovando. Yo creo que un momento como el visto hoy en el ayuntamiento, que evidentemente se tiene que dar siempre que termina la corporación saliente, ¿no? Quizá lo que nos acerca es más al lado humano de los políticos, que muchas veces también en la rutina diaria, ¿no? Ya sea en un pleno, ya sea en las Cortes, ya sea en el propio Congreso, muchas veces digamos que creemos, ¿no? Como ciudadanos, que los políticos no tienen una parte más sentimental, una parte más emocional, y es cierto que la tienen porque no dejan de ser personas, ¿no? Es una cosa que no debemos olvidar. Entonces, claro, es lógico ver esas emociones. El caso de Chunta que has nombrado especialmente, porque se han quedado, como dices, por primera vez, ¿no? Después de muchísimos años fuera, tiene que doler muchísimo porque hay un trabajo detrás, aunque no se vaya a ver finalmente representado en el pleno. Y luego, bueno, destacar rápidamente varias cosas. Primero, sí, de los líderes del Ayuntamiento de Zaragoza, históricos además de Ros Pérez Anadón, después de 20 correcto, años, sí, que marcha a las Cortes. Sin duda uno de los símbolos del Partido Socialista. Pero por comentar rápidamente, primero, bueno, evidentemente la emoción que tiene que sentir en este momento Pedro Santisteve, porque es cierto que ha estado gobernando la ciudad cuando era un partido nuevo, ¿no? Y cuando no pensaban que fuera a ser posible, ¿no? Que una fuerza además tan diferente, ¿no? Y tan particular pudiera llegar a gobernar la ciudad como lo ha hecho. Entonces, pues se entiende la emoción, también la tristeza, ¿no? Porque la bajada ha sido impresionante. Esto que se viene a llamar coloquialmente darse, bueno, una chufa, incluso es una palabra muy nuestra, pero es cierto que han bajado de una forma intensa. Por tanto, hay sentimientos ahí encontrados, ¿no? Por un lado, bien por lo que hemos hecho, mal por lo que no vamos a poder hacer ya nunca más, ¿no? O al menos eso parece. Y luego también un poco, como decía Jorge, no se sabe realmente qué va a pasar, se decidirá dentro de unos días. Hay mucha incertidumbre a nivel nacional, no en todos, pero en muchos municipios. El primero, Madrid, e incluso Barcelona también, las grandes ciudades. En Zaragoza tampoco está claro. Parece que es más factible que gobierne finalmente Jorge Azcón, con ayuda de Ciudadanos, Vox, etcétera, porque bueno, Ciudadanos ha sido el primero que ha dicho que aunque hay buena sintonía con Pilar Alegría, yo creo que Sara Fernández la tiene, ya no solo porque lo diga el partido, sino porque parece que son mujeres y líderes políticas que se entienden entre sí. Pero es cierto que desde Madrid, que es desde donde se deciden Ciudadanos, parece que es socio, como ha pasado, bueno, la última hora en Castilla y León, ¿no? Es el socio principal que va a tener Ciudadanos. Castilla y León, sí, recordemos que la propia Comunidad de Madrid, el Partido Socialista se ha sabido a última hora de la tarde, el Partido Socialista, no disculpen, Partido Popular y Ciudadanos han tejido una alianza de gobierno, a pesar de que el Partido Popular lleva 32 años gobernando en la comunidad. Entonces esta vez parece autónoma.
que y se están investigando algunos casos de corrupción. Esta vez parece que Ciudadanos ha decidido que el socio sea el Partido Popular de forma evidente, ellos mismos lo dicen, entonces parece que la idea de Jorge Azcón sería la más factible, aunque Pilar Alegría, bueno, ha sido primera fuerza y además es cierto que es una buena candidata que Ciudadanos no le disgusta. Y sobre la tercera opción que se valoraba, que como comentaba se avanzaba el diario El Español, a ver, a mí me parece sinceramente bastante surrealista que ahora el intercambio de cromos no vaya a ser ya local o regional, sino que vayamos a tener que estar pendientes de una cosa madrileña que posiblemente a una comunidad autónoma o a una ciudad como Zaragoza no le afecte tanto, para decir finalmente qué pasa aquí. Me parece que es una idea de bombero, ¿no?, que se dice que sale de Ciudadanos, porque parece que viven en la inconcreción permanente y que yo creo que evidentemente no se va a dar, porque es que resultaría, como digo, surrealista. O sea, lo de Zaragoza se decide en Zaragoza, lo de Aragón se decide en Aragón, y no por nacionalismo, sino porque, bueno, así está estipulado, ¿no? Y porque a fin de cuentas la política que va a regir aquí es la que va a decidir los temas que ocurren aquí. Es así, salvo los que decide el Estado, evidentemente. Bueno, yo simplemente decir que sí, que parece un trasvase, ¿no? Es decir, que lo que vaya a pasar en Aragón dependa del pacto del ayuntamiento de la comunidad en Madrid. Bueno, eso es un trasvase. Hemos visto cambios de cromos en la anterior corporación entre Aragón y Zaragoza, se vio el pacto de Lambán y Santisteve, que luego acabó como acabó también, pero es cierto que eso podría ser más entendible porque Zaragoza no deja de ser la capital de Aragón, el mayor porcentaje de influencia política y económica, por tanto aún se podría entender, ¿no?, ese cambio de cromos, dentro de que pueda tener su porcentaje de cuestionamiento, pero es que ya lo de Madrid a mí me parece que es, como digo, una idea de bombero dicha a última hora para ver si podemos sacar algo en claro y Sara Fernández es alcaldesa finalmente, pero yo lo descarto. No sé si va a ser Pilar Alegría o Jorge Azcón, aunque yo creo que Jorge Azcón, pero sin duda quien descarto es a Sara Fernández, eso sí que lo di bastante por primera vez volvería a gobernar el Partido Popular en 16 años, sí, el ayuntamiento de sí, porque Zaragoza es una ciudad que es enfrentándose a una deuda escandalosa. Totalmente, una de las mayores deudas de España las tiene Zaragoza, pero sí que es cierto que desde el punto de vista político Zaragoza ha sido una ciudad sociológicamente, incluso electoralmente, políticamente, por los resultados ahí están, de izquierdas, en la que ha gobernado el Partido Socialista principalmente, pero también fuerzas a la izquierda del PSOE, y el partido 40 años. Claro. De gobiernos municipales democráticos, 28. Y el Partido Popular ha tenido una relevancia muy limitada. Recordamos Rudy, recordamos a Tarés, pero es cierto que si volvieran a gobernar, pues bueno, hay que reconocer que el PP tiene que estar contentos, porque para el mal resultado nacional que han tenido y la gran rebaja de votos que han tenido, pues evidentemente sería un buen resultado para ellos, una ciudad tan importante, la quinta de España, poderla recuperar para la derecha. Jorge Azcón, que cree que tiene un enorme conocimiento del ayuntamiento. Eso es cierto. Ya muchos años. De un recorrido muy grande. Y hay que reconocer... Desde que era muy joven, como concejal de juventud. Y además terminó ya, pero hay que reconocer, y esto no es por hacer una defensa, pero es cierto, porque los datos están ahí, son comprobables y contrastables, que Jorge Azcón conoce muy bien la ciudad. Entonces eso, igual a Ciudadanos, además de que puedan compartir ideología, también le parece, bueno, un valor, ¿no?, para finalmente hacerle alcalde. Es una persona que se ha recorrido los barrios, eso es cierto, que los conoce bien, y que entiendo que si finalmente es alcalde, pues hombre, va a poder aportar una visión bastante abierta, que podamos compartirla o no todos. Es cierto que yo creo que va a hacer que avance la ciudad. En el caso de Pilar Alegría es similar. Lo digo también haciendo referencia, pues, a la inacción que ha habido en estos últimos años, ¿no?, y la parálisis absoluta, que eso es una cosa bastante compartida. Muchas gracias, Sergio Rupérez, Jorge Marcuello, gracias a ustedes por estar ahí. Por favor, no se vayan, unos consejos publicitarios y regresamos con la Crónica Rosa.